tema de los caudillos. Digamos, ¿no? Cuando surge la Confederación Peruano-Boliviana no habían caudillos, ¿no? Sino que, digamos, ¿no? Para seguir el hilo de la historia, ¿no? Digamos que justo en la clase pasada vimos a estos militares que tomaban el poder. Recuerden primero a José de la Mar, que fue el primer presidente elegido por el Congreso peruano, ¿no? Pues el primero legalmente reconocido como presidente del Perú, ¿no? Luego aparecen los demás presidentes, ¿no? Luego le sigue un golpe de Estado que le hace a Agustín Gamarra, ¿no? El general. Y así nos suceden nuevos presidentes, ¿no? Que son caudillos militares generalmente, hasta que llegamos a la etapa, ¿no? Recuerden que en la clase pasada justo vemos este conflicto entre justamente el presidente José Luis de Orbegoso, ¿no? Contra Gamarra y Salaverry, ¿no? El soldado Salaverry o general que se había rebelado ante Orbegoso y así se enfrenta a él para obtener la presidencia del Perú, ¿no? Tener el poder, digamos, de toda la nación peruana, ¿no? Ya que recuerden que vimos que estos, digamos, militares de alto rango que lucharon en la época de la independencia sentían que tenían el derecho de poder gobernar el Perú, ya que habían luchado como héroes de la patria, ¿no? Y así como se da este conflicto entre caudillos, ¿no? Que se destronan en el poder, como una suerte de Juego de Tronos, ¿no? Si han visto esa serie americana, ¿no? Digamos. Entonces eso ocurre y en ese contexto justo, ¿no? De donde se da este conflicto entre José Luis Orbegoso, el presidente electo, y el rebelde, ¿no? El rebelado y traicionero Salaverry, por así decirlo, pues surge justamente digamos, la participación de Bolivia. ¿Por qué? Porque Santa Cruz, justamente, ¿no? Este también militar boliviano fue convocado por el peruano José Orbegoso, ¿no? Y justamente cuando lo convoca se da nuevamente un conflicto entre Perú y Bolivia en el sentido de que justamente, ¿no? Este personaje, ¿no? Andrés de Santa Cruz, boliviano, va a entrar ahora a la escena peruana, porque Santa Cruz, del lado de Orbegoso, va a luchar Santa Cruz contra Gamarra, ¿no? Agustín Gamarra y contra Salaverry, ¿no? Y en ese contexto, digamos que cuando se enfrenta, ¿no? Santa Cruz, el boliviano, se enfrenta acá en Perú a Salaverry, digamos que termina ganando las batallas y como vimos en la clase pasada, no termina fusilando a Salaverry en Arequipa, porque Arequipa era, como todas las zonas del sur del Perú, era un bastión, digamos, de los santacrucinos, ¿no? Seguidores de Santa Cruz, el boliviano. Entonces, cuando ocurre este contexto, cuando puede derrotar Andrés de Santa Cruz, el boliviano, a Salaverry, logra también que Agustín Gamarra sea exiliado a otro país. Me parece que se va a Bolivia también, ¿no? Entonces se exilia Gamarra, fallece Salaverry, no lo hacen. Terminan fusilándolo, entonces Andrés de Santa Cruz gana, justamente, ¿no? Gana, digamos, las batallas y por eso es que en ese momento Santa Cruz logra justamente lo que vamos a ver hoy, ¿no? Logra, digamos, con estas batallas que se pueda dar esta especie de confederación entre Perú y Bolivia, ¿no? Digamos que es así como por unos pocos tiempos, por unos 4 años aproximadamente, Perú y Bolivia van a unirse en un solo país, pero va a ser llamado más bien en una sola confederación, ¿no? Peruano-boliviana. Y eso es lo que vemos en la clase de hoy, ¿no? ¿Cómo es que Santa Cruz logra, ¿no? Luego de vencer a Gamarra y Salaverry, construir esta confederación para que ambos países, digamos que más que Perú y Bolivia se fusionen en un nuevo país, digamos que ambos se convierten en un estado confederado, ¿no? Es decir, va a ser más que un país, una especie de alianza, ¿no? Entre ambos países para que ambos se beneficien económicamente, ¿no? Políticamente. Ya que recuerden que la época de justamente Bolivia y Perú, desde la época virreinal, tenían mucho contacto comercial y todo ello, ¿no? Entonces vamos a ver eso el día de hoy. Quería dar esta pequeña introducción porque siempre es bueno no saber, ¿no? Cuáles son los hechos históricos que preceden, justamente, o que suceden luego de otro, ¿no? Como en este caso, ¿no? Como luego de la etapa de caudillos, Santa Cruz, el boliviano, aprovecha para crear esta confederación peruano-boliviana, ¿no? Que va a durar pocos años, pero que va, digamos, a hacer que Perú y Bolivia durante un tiempo se beneficien económicamente, políticamente, hasta que luego los chilenos quieran destruir esa confederación porque no les conviene ni a nivel político ni económico. Brevemente, ¿no? Para no repasar la misma historia. A ver, quiero llamar a algún voluntario o voluntaria que quiera leer este pequeño contexto. Ajá, veo ahí un diálogo. A ver. Ah, ya, Marta, buenas noches, Marta. Buenas noches, Eduardo, Daisy. ¿Alguien se anima a leer justamente estos parrafitos que hablan de el vínculo entre Bolivia y Perú? ¿Cómo se une luego la Confederación gracias a Santa Cruz, que es el que determina, logra que esos países digamos, se unan en esta confederación? Yo lo leo, A ver,
Lo va a leer el primer párrafo lo lee Magno y el segundo, ¿quién? Fue una, ¿no? Estudiante, mujer. ¿Quién fue? González, sí, González, ¿no? González. Ya. Primero Magno va a leer hasta donde dice tradiciones, ¿no? Tradiciones y luego González lee el siguiente párrafo. Ujú. Ya, a ver. Ok, profesora. Ujú. Perú y Bolivia de dos países hermanos. El desarrollo de la historia de los países, marcado por el colonialismo bueno, colonialismo, la guerra y la ambición de poder y de territorios, ha terminado separando tantos geográfica como sociopolíticamente a naciones que son esencialmente hermanas, que comparten los mismos orígenes, idiomas, razas, costumbres culturales y tradiciones. Hasta ahí Muy creo bien, me dijiste, gracias. ¿no, profesora? Sí, hasta ahí está bien, tradiciones. Gracias, Magno. Ahora, González, lo que sigue, siguiente párrafo. Ujú. Ya a ver, dice, y tradiciones. Ocurre en Asia, en África, en Europa y por supuesto en América del Sur. Uno de los casos más representativos de esta evolución que convierte en dos países a pueblos que sienten y piensan igual en muchos aspectos. Es el de Perú y Bolivia. Ellos están unidos y a la vez divididos por un lago enorme, el Titicaca. Además, comparten la cuna de la civilización tiahuanaco, una de las más espléndidas de la época precolombina. El sueño de la integración a través de la Confederación Perú-Bolivia, Perú-Boliviana de 1837, y por último con el Tratado del 11 de junio de 1880, que constituyó los Estados Unidos Perú-Bolivia. Lamentablemente, la conquista y el dominio de Lima y de otros centros vitales del Perú por las tropas chilenas sepultaron este último documento, pese a haber sido aprobado por los dos congresos. Gracias, Nancy, ¿no? Bueno, por ahí también me olvidé decirte que ya, ¿no? Leyeras hasta el siguiente párrafo, pero no importa, ¿no? Porque igual, yo creo que estos párrafos estaban, las ideas eran muy seguidas, ¿no? Así que está bien que lo hayas leído. Gracias, González. Y justo, Nancy, brevemente para resumir lo que dice el párrafo, ¿no? O digamos este pequeño texto sobre Bolivia y Perú, ¿no? Países que históricamente han estado unidos, geográficamente conectados por el lago Titicaca, que justamente es parte de Perú y Bolivia hasta el día de hoy. También por el tema de la cultura tehuanaco, que se desarrolla también entre Perú y Bolivia, ¿no? En la época precolombina. Entonces, estos son aspectos que nos unen de alguna forma como países, también el tema de las razas, sobre todo en el sur, ¿no? Los peruanos del sur con los bolivianos también, con los que limitan, tienen muchos temas culturales parecidos, ¿no? O sea, Celebraciones. Ahora, tenemos similitudes, ¿no? claro, Unís a Bolivia. claro, incluso hace poco también hubo un conflicto, creo que continúa, ¿no? Acerca de que Bolivia reclama que la saya, ¿no? Es una danza boliviana y no Sí, peruana. Entonces, ujú, son aspectos que para mí son dudosos porque puede que ambos al final hayan compartido la misma danza y al final ya no se sabe de quién la originó exactamente, ¿no? Y creo que no importa en tanto ambos, ¿no? Tienen su versión de la saya, creo que está bien, ¿no? Cada país le da su propio toque a los temas culturales, a las danzas, ¿no? Entonces, incluso con el tratado de el 11 de junio de 1880, ¿no? Es el tratado legal que hace que justamente Bolivia y Perú se unan en como los Estados Unidos peruano-bolivianos, ¿no? Aunque cuando ya llega, ¿no? El tema de cuando las tropas chilenas invaden ya Perú, ¿no? Entran aquí por la fuerza, ¿no? Por la guerra, ya esa confederación se pierde porque Andrés de Santa Cruz huye a Bolivia y así otra vez el Perú vuelve a desaparecer la confederación y volvemos a lo mismo, ¿no? A una nueva etapa de conflicto. Muy bien, gracias. A ver, esa pregunta, si la quieren responder rápido, bueno, bacán, porque vamos a tener la siguiente hora de igual de ejercicios, pero vamos a ver si tienen buena comprensión lectora, a ver quién puede responderle a uno, ¿no? Brevemente. Porque hay países que se separan a pesar de sus similitudes, ¿no? En el texto lo dicen, lo dijeron, ¿no? ¿Por qué los países podían tener conflictos? ¿Por qué Perú luego va a pelear con Chile en la guerra del Pacífico, ¿no? ¿Alguien tiene una idea? Miss, Bueno, puede ser
por la política y la economía. Claro, por la política y la economía, porque más adelante vamos a ver cómo Chile, al ver que Perú y Bolivia tienen mucha, ¿no? conexión económica, mucho comercio y crecen económicamente, y hasta comercian con Europa y Estados Unidos, se dan cuenta de que Chile también quiere ser un centro de poder económico, ¿no? Quiere quitarnos ese, ¿no? ese rubro. Entonces, es por eso la política, ¿no? Las ambiciones, también las guerras, el colonialismo, ¿no? También. Así que muy bien, gracias, Nayeli. ¿Y qué aspecto geográfico une Perú y Bolivia, no? Lo más fácil, ¿no? El lago El Titicaca. lago Titicaca. Ajá, muy bien, La Lucero, claro. civilización de Tiahuanaco. Ajá, también, muy bien, Eli, también. También, porque también se desarrolla lo Tiahuanaco entre, ¿no? Entre el sur del Perú, ¿no? Y parte de Bolivia. La 3. Esto creo que lo podemos dejar para después porque me interesa más que leamos los textos porque hay bastantes sobre el tema de la Confederación y luego sobre el tema ya más de, ¿no? Chile. La Confederación Perú-Boliviana. A ver, ¿quién quiere leer este texto sobre los antecedentes de esta confederación, ¿no? O el primer párrafo, ¿no? Para que todos puedan participar, ¿no? Ya, si Yo nadie está... mi Ajá, a ver, ¿quién fue? Evelyn. Juan Manuel Mendoza. Muy bien, adelante. Ya. Confederación Perú-Boliviana. Antecedentes. La Confederación fue, la Confederación fue el proyecto político más ambicioso de los primeros años republicanos. Incluía Perú y el Alto Perú, unidos históricamente por los lazos geográficos y sobre todo económicos. De esta forma, el proyecto intentaba restaurar los viejos circuitos comerciales que habían articulado a ambas regiones desde los tiempos virreinales. A su vez, Santa Cruz, líder del proyecto, promovió una política de libre comercio con Estados Unidos y Europa Occidental. ¿Sigo, Miss? A ver, si alguien más nos anima a leer, puede seguir. ¿Alguien más anima? ¿O alguien más? Yo, profesora. A Yo, ver, Miss. Evelyn, bueno, creo que quien dijo primero. Ok, a ver, adelante. Siguiente párrafo. En, lo- en los departamentos del sur, el proyecto tuvo notable acogida, sobre todo en Arequipa. Los arequipeños vivieron reverdecer sus antiguos vínculos con el Alto Perú y ser los intermediarios del comercio entre Gran Bretaña y el mercado suradino en Cusco. Hubo sentimientos encontrados. La antigua capital de los incas era cuna de Gamarra y los mercados, espérate, Los curas, ¿no? Y los curas. y los curas desde el púlpito. Corrían el rumor de lo que imagina del Señor de los Temblores iba a ser trasladada a Bolivia. El fanatismo religioso de mercancías importadas por el libre comercio de Santa Cruz hizo que Cusco finalmente Wow. no apoyara el proyecto. Muy bien, gracias, Evelyn. A ver, Magno, ahí sí puedes apagar tu audio porque sonó justo bueno, ya estaba por acabar de leer tu compañera Evelyn. Bueno, si puedes no, silenciar tu audio porque no sale como que el emoticón. Ay, ahora sí, muchas gracias, Magno. Bien, ¿alguien se anima a leer el último párrafo de tres, ¿no? De tres líneas. Bueno, Yo lo te hago, toca. profesora, yo lo Yo, hago. Miss. Yo, Miss. A ver, Magno, esta vez vamos a darle la oportunidad. A ver, ¿alguien más, alguien que no ha participado hasta ahora, no dijo o me pareció, o no? Yo no he participado, Miss. Blanca, muy bien. A ver, adelante, el último párrafo. En Lima y la costa norte, la oposición fue total. Su límite estaba resentida porque consideraban que el proyecto desintegraba al país. Como élite, además, perdía su poder en beneficio de los arequipeños. De otro lado, los limeños no eran comercialmente proteccionistas. Muy bien, gracias, Blanca, ¿no? Entonces, brevemente para resumirlo, el primer párrafo habla de justamente, ¿no? De la Confederación Perú, ¿no? Perú-Bolivia o peruano-boliviana, ¿no? Se da justamente por el tema económico, ¿no? Para recuperar esos vínculos comerciales perdidos, ¿no? En el virreinato, ya con la República, ¿no? Lo que beneficia justamente a ambos países y se constituyen como los Estados Unidos, ¿no? Ya, pero no bolivianos, ¿no? Y hasta conversan con Estados Unidos y Europa, ¿no? Tanto Perú como Bolivia, ¿no? Cuando ya están confederados. Segundo párrafo, ¿no? Lo más importante, ¿no? Que justamente en el departamento del sur, pues Santa Cruz tenía mucha acogida en Arequipa, sobre todo. Por eso es que en Arequipa terminan fusilando
Salaverry, ¿no? Santa Cruz lo termina fusilando para favorecer a Orbegoso, ¿no? Y también el tema de que en Cusco, ¿no? Como era la cuna de Gamarra, nació ahí Agustín Gamarra, hubieron conflictos, ¿no? Para que, entre quienes querían a Gamarra y quienes querían a Santa Cruz, había ahí rencillas entre las personas, ¿no? De locales. Y también como ahora, ¿no? Se difundían muchas leyendas negras, ¿no? ¿No? Historias, rumores sobre que ya Perú iba a ser de Bolivia, ¿no? Todos los símbolos religiosos iban a perderse y iban a pasar a Bolivia, ¿no? Y el último párrafo, que Lima y la costa norte, ¿no? O sí, en el sur del país, ¿no? En ese momento, las personas que estaban con Santa Cruz, ¿no? El boliviano. En el norte, pues las personas, ¿no? Lo que era el norte del Perú en ese momento, iban a estar, ¿no? La élite limeña, por ejemplo, o la élite del norte, pues estaba en contra de Santa Cruz. Es como lo de ahora, ¿no? Cuando pasó lo de Castillo, ¿no? Que en el sur tenía mucha acogida el expresidente, ¿no? Pedro Castillo, y en el norte, o en el Lima, ¿no? En la Lima más económicamente alta, pues no, más bien, le tenían miedo, ¿no? Algo así pasó en esa época también. Muy bien, chicos, a ver, vamos a ver. eh, ¿Quién quiere leer sobre el proyecto de Santa Cruz, ¿no? Antecedentes primero, Yo ¿no? lo hago, profesora. A ver, si nadie más anima, Magno, pues puedes hacerlo tú. A ver, ¿nadie más anima? Profesora, yo. ¿Alguien? A ver, Alison. Gracias, Magno, pero Alison, a ver, que no ha participado, ¿no? A ver. Antecedentes. Santa Cruz había formado una alianza con Orbegoso y se enfrentó contra Salaverry y Gamarra. Este último fue derrotado en Yanacocha y deportado fuera del país. Luego Salaverry fue fusilado en Arequipa. Santa Cruz inició la formación de la Confederación. Muy bien, gracias, Alison. Más bien, alguien tiene su audio activado nuevamente. A ver, voy a ir mirando acá en la lista del Zoom. Si lo pueden apagar, porque justo cuando Alison estaba leyendo escuché como ruido, ¿no? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por leer los antecedentes. De hecho, ya lo vimos antes, ¿no? Ya se ha repetido mucho, ¿no? Que cuando, ¿no? O sea, este conflicto entre Orbegoso, ¿no? Y Gamarra, pues ahí Santa Cruz sale ganando, ¿no? Santa Cruz derrota a Gamarra y inicia la Confederación. Justo cuando termina, vence a Gamarra y Salaverry, forma la Confederación Perú-Boliviana. Segundo, yo lo leo porque es chiquito, formación de la Confederación. El proyecto santacruciano quedó organizado de la siguiente manera. Ajá, hay un cuadro ahí para leer. ¿Cómo se forma? A través de asambleas y de actas se forma esta confederación Perú-Bolivia. ¿Quién se anima a leer? A ver, la primera fila del cuadro, ¿no? O si quieren leerlo todo, bueno. Pero la primera fila creo Yo, que está. Miss Medina, A ver, Medina. Ujú. dice, Asamblea de Guaura, entre comillas, 6-8-1836. Estado norperuano, presidente Luis José de Orbegoso. Muy bien. El otro, línea Asamblea de Sicuani, 17-4-1836. Estado surperuano, presidente Pío Tristán Ramón Herrera. Asamblea de Tapacari, 14-6-1836. Estado boliviano, presidente Miguel Velázquez. El otro es Congreso de Tacna, Pacto de Tacna, 9-5-1837. Quedó establecida la Confederación. Santa Cruz es nombrado protector por 10 años. Gracias, Medina. Gracias. Ajá, simplemente, ¿no? Este cuadro nos dice cómo poco a poco, a través de asambleas, se fue formando la Confederación, ¿no? Gracias a Santa Cruz, ¿no? El famoso boliviano Andrés de Santa Cruz. Obras, a ver, ¿quién quiere leer las obras que se hicieron, que hizo Santa Cruz cuando lideró la Confederación Perú-Bolivia? A ver, ¿quién se anima? Las obras ¿no? que hizo en ese contexto, en esa época. No, yo, profesora. A ver, Magno, a Bueno, ver. Ujú, ok. Ahora dice, prolongó un código civil penal, declaró Puerto Libre, Paita, Callao, Arica y Cobija. ujú, Reglamento, reglamento el comer- reglamentó el comercio por aduanas, ujú, prolongó la Constitución de 1837, la ley fundamental de la Confederación Boliviana. ujú, muy bien. Sí, porque el nombre de la confederación es raro. En vez de decir Perú-Bolivia, lo pusieron como Perú-Boliviana. Eso está históricamente, ¿no? Está escrito, así que no hay problema, ¿no? Muy bien, gracias. A ver si, ¿quién se anima a leer el párrafo donde hablan de, ¿no? El mariscal Andrés Santa Cruz, que gobernó la confederación, ¿no? Digamos, ¿no? Yo, Miss, A ver, Blanca. Ujú. el mariscal Andrés de Santa Cruz, designado protector,
promulgó la Constitución de 1837, ley fundamental de la Confederación Perú-Bolivia, de carácter autoritario y trató de establecer un clima de orden como el que había impuesto en Bolivia. Su obra gubernativa puede reseñarse en las siguientes medidas. Creó los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Guerra y de Marina. Mejoró la recaudación de los impuestos, lo cual aumentó las rentas. Implantó una estadística oficial, promulgó los códigos civil penal y de enjuiciamientos, publicó un reglamento para las escuelas primarias, creó la Escuela Práctica de Agricultura, entre otras medidas. Muy bien, gracias, Blanca. Ajá, brevemente, ¿no? O sea, como pasó con San Martín, ¿no? José de San Martín, el libertador, ¿no? De Perú también. También el cargo que le dieron a Santa Cruz no fue de presidente de la Confederación, sino de protector, ¿no? De la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y ahí se habla de lo que hizo, ¿no? En esta constitución que él ya proclamó, ¿no? De carácter autoritario porque era militar, obviamente, Santa Cruz, pues, ¿no? Estableció un clima de orden, intentó poner orden frente al caos, ¿no? Que se vivía ¿no? En la guerra de civil entre caudillos, ¿no? Crea los ministerios, promueve el Código Civil y así, ¿no? Hace incluso escuelas, ¿no? Muy bien, gracias, Blanca. Pero obviamente, no siempre todas las personas aportan. Santa Cruz aportó algunas cosas, pero también hubo otras críticas y así es como también luego empieza su debacle, ¿no? Cuando la confederación. A ver, Jean Paul, si puedes apagar el audio, te agradecería mucho. Bueno, gracias. Ajá. ¿Quién quiere leer el punto 4 sobre guerra contra la Ortiz, Miss. confederación? A ver, Ortiz. Ortiz. A ver, Ortiz, adelante. A ver si se escucha bien. Es que la señal está baja. Sí, perfecto. 4. Guerra contra la Confederación. A. Causas. Para Chile era una amenaza comercial por la supremacía en el Pacífico Sur. Ley de puertos libres. 2. La política expansionista del ministro de Guerra, Diego Portales, Chile. Oposición. Chile se unirá a la élite comercial limeña y juntos abrirán con el proyecto santacruzino. Los gobernantes chilenos, especialmente el poderoso ministro Diego Portales, percibieron el riesgo que representaba para su interés la Confederación. El proyecto podía liquidar sus aspiraciones de convertir a Chile en la primera potencia comercial en el Pacífico Sur. Santa Cruz, con su ley de los puertos de puertos libres, había ocasionado una crisis en Valparaíso. Su producción de trigo podía colapsar al perder al mercado peruano. ¿Leo todo, mis? Sí, sí, adelante, ¿no? Los enemigos peruanos y bolivianos de Santa Cruz recibieron gran acogida en Chile. Los emigrados peruanos estuvieron en Santiago, coordinando el ataque a Santa Cruz y prestando toda la información logística para atacar el territorio de la Confederación. Sin esta invalorable ayuda, hubiera sido muy difícil el éxito de las expediciones restauradoras enviadas por Chile. Muy bien, gracias, Ortiz. Ajá, muy bien, gracias por el contexto. Igual no voy a comentar nada porque abajo van a explicarnos, ¿no? Cómo es que Chile salía con los peruanos y los bolivianos enemigos de Santa Cruz, ¿no? Para poder acabar con la confederación, porque a Chile le interesaba que desaparezca ¿no? Esta alianza entre Perú y Bolivia con la confederación para poder hacer que ¿no? Chile sea la primera potencia comercial, ¿no? Del Pacífico Sur y ya no sea Bolivia y Perú, ya no. Entonces, justamente esa ambición, ¿no? Comercial, luego política por los territorios, luego de Perú, va a hacer que Chile haga unos viajes, mande unas expediciones de chilenos para que vean cómo el terreno peruano se va a preparar para la guerra, ¿no? Para la invasión chilena, ¿no? Así que, brevemente, un mapa de cómo era justamente. Cuando sucede, claro, antes de que suceda la confederación, el Perú se dividió en tres estados. El estado norperuano, el estado del sur, ¿no? El estado sur peruano, por el sur, y, digamos, la parte de Bolivia, ¿no? Y estos tres estados, norperuano, surperuano y Bolivia, se unieron y esa unión fue lo que se llamó la Confederación, ¿no? Perú-Boliviana, ¿no?
Y eso duró solamente 4 años hasta que luego Chile destruye la Confederación para así tener, ¿no? Tener sus fines económicos y políticos en mejor estado, ¿no? Así que, bueno, a ver, ¿quién lee el punto 5? ¿Yo Y lo el puedo punto, leer, profesora? bueno, Magno, ya que nadie por ahí me comentaba, a ver, léelo, ¿no? Porque el 5 es chiquito, así que 5 y 6 lo lees. Ya, profesora. Desarrollo de la guerra, dice. Chile, Chile le declaró la guerra a la Confederación el 14 de noviembre de 1837. Presidente de Chile, Joaquín Prieto. La primera expedición restauran- restauradora, integrada por 3.000 hombres, mando de Blanco Escalda, en Calda. Encalada, blanco encalada. Encalada, sí, sí. Ujú. Blanco Encalada se instalaron en Arequipa el 12 de octubre de 1837. Sin embargo, el ejército de Santa Cruz llegó a la zona de Paucarpata, Paucarpata, Pata, Paucarpata, envió el ejército chileno a una entrevista. Se firmó el Tratado de Paucar, Paucarpata, en el que Chile regresaría los barcos del Callao y Santa Cruz enviaría el ejército con sus armas a Chile. Error estratégico. Ujú. Error estratégico, muy bien, Magno. Sí, pues, ¿no? En este párrafo, en pocas palabras, ¿no? La primera expedición que envía a Chile es para justamente, ¿no? Ya ver cómo está el tema, cómo va la confederación, ¿no? Y ahí Santa Cruz, pues justo pasa por la zona de Paucarpata y logra que los chilenos firmen En realidad, se da una pequeña batalla, ¿no? Y como en la batalla ganan Santa Cruz, se firma el Tratado de Paucarpata, donde Chile se compromete a regresar los barcos del Callao y volver a Chile, y Santa Cruz, pues envía digamos que no, al ejército le da armas peruanas, es lo que entiendo, ¿no? Y ese es un grave error porque está armando al país enemigo de más armas, ¿no? Es un tema se confió mucho en Santa Cruz, ¿no? Porque luego se va a arrepentir, porque luego Chile con su ejército, su número de personas, de barcos, ¿no? Luego van a tener, ¿no? Van a provocar la guerra, ¿no? Aunque en realidad eso va a suceder en dos ocasiones, ¿no? En estos contextos, ¿no? En 1837, ¿no? Hay un intento de invasión, pero la real guerra del Pacífico ya se da en 1879, ¿no? En 1883. Pero digamos que esta es una primera etapa, ¿no? Del intento de invasión chilena. A ver, ¿quién es la 7? Segunda expedición restauradora de Chile, ¿no? Que hace el Perú. Yo mis Muy bien, Alexandra, adelante. 7. Segunda expedición restauradora. El Congreso chileno rechazó el Tratado de Paucarpata. Ujú. Estaba integrada por 4.500 hombres dirigidos por Manuel Bul- Bulnes, que fue apoyado por peruanos en Ancash. Se dio la batalla de Yungay. El 20 de enero de 1839, Santa Cruz fue derrotado y huyó a Bolivia. Fin de la Confederación. Muy bien, gracias, Alexandra, ¿no? Ahí, ¿ya ven? Con la batalla de Yungay, ahí Santa Cruz es derrotado por los chilenos y se va a Bolivia, y la Confederación queda en nada, ¿no? Porque ya no hay nadie que la lidere. Santa Cruz se huye y ya, nos quedamos solos, ¿no? A ver, ¿quién se anima a leer la nota azulita? Que dice, Yo, ¿no? Mis, Miss mis. Yo mis González. A ver, Ortiz. Ajá. Con la batalla de Yungay se dio el golpe de gracia al sueño bolivariano de unidad americana confederada, que había seducido a los republicanos e independentistas, y parecía evidente que la unión sin fronteras de los pueblos por sobre los intereses nacionales no era posible. El fin de la Confederación significó el retorno al poder de Gamarra, quien denominó a su mandato Gobierno de la Restauración, en el que debió afrontar como primer objetivo la salida de las fuerzas chilenas de nuestro territorio. Gracias, Ortiz. A ver, ¿quién se anima a leer el racismo confederativo, puedo ¿no? leerlo. Yo, Miss.
Ya A ver, González. ya, a ver, González. Ujú. Dice, el racismo confederativo. Se usaron términos para atacar a Santa Cruz. Sus enemigos lo tildaban de extranjero, valiéndose de su fenotipo indígena para atacarlo. Santa Cruz era más extranjero por ser indio que por ser boliviano. Poco importaba que su padre fuera criollo de Huamanga. El estigma de su madre, una india aymara de apellido Calahuana, cacica de Guarina, de quien la pluma racista de Pardo se ocupó cuando escribía Alejandro Guanaco, o la jefa del conquistador. Sí, muy bien. Simplemente el resumen de esta, ¿no? ¿no? Del cuadro verde es que Santa Cruz, si bien era, ¿no? Tenía también obviamente rasgos indígenas porque era boliviano y era normal, tenía también ascendencia indígena porque su madre fue, ¿no? Una importante, ¿no? Chica, ¿no? Tenía un cargo, era de la nobleza inca, por así decirlo, ¿no? De ese alto rango. Y su padre era criollo, pero a pesar de ello, pues digamos que los enemigos, las personas que de alguna forma quieren bajonearte emocionalmente, quieren hacerte quedar mal, siempre van a decir, ¿no? Te van a decir estos apodos racistas y por eso le decían, ¿no? El Alejandro Guanaco, ¿no? En vez de Alejandro Magno, querían hacer referencia al gran conquistador, ¿no? De esta etapa, ¿no? De la Roma antigua. Alejandro Magno y decían, ¿no? Alejandro Guanaco, ¿no? Y siempre ha habido eso, ¿no? Siempre también a los libertadores les han puesto también apodos, ¿no? Como a San Martín le decían en su momento Don Pepito, ¿no? Y todo ello, ¿no? Es normal, ¿no? Esas cosas pasan. A ver, eh, segundo gobierno, sí, segundo gobierno de Agustín Gamarra. A ver, ¿quién se anima a leerlo? Pero antes, voy a Yo, Miss agrandar. Medina. Yo, Miss, A ver, Córdoba. antes de Medina, ¿alguien más no se anima? Que Córdoba, no haya... Córdoba. Tatiana, Melissa. Mm, sí, ¿Sí? ¿Fue Tatiana? Allá, sí, muy Miss. bien. Adelante, Tatiana. Segundo gobierno de Agustín Gamarra en 1839, eh, en 1841. Al caer, al caer la conferencia de Santa Cruz, el general Agustín Gamarra es proclamado presidente provisional y posteriormente presidente electo por segunda vez en la ciudad de Huancayo. Ajá. Su Ah, primera obra, eh, la construcción en 1839 en Huancayo, de carácter conservador. El periodo presidencial es de 6 años, la ciudadanía se concede a los 25. Fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe el 14 de noviembre de 1840. Apareció el diario El Comercial el 4 de mayo de 1839. Surge la corrección literaria costum- costumbrista con Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura. ajá. Falta uno. Firma, firma del primer contrato sobre el guano con Pues, mami, déjame arrancar el Francisco contrato que te dice algo. Ríos bajo el modelo del No Arrienta. hueles. Tú no Sí, hueles. a ver un momento, Tatiana, falta, que Paul está hablando, entonces por ahí no sé si se encuentra Dora, pero sí, hace varios momentos que está hablando, entonces no deja que cuando la persona conversa, lamentablemente se cruzan los sonidos, ¿no? El habla. Entonces, por ahí, no sé si puede, ajá, gracias por el audio, Jean Paul, te agradezco mucho que lo silencies porque así nadie se interrumpe y todos tranquilos, no leemos y bueno, hay coherencia, ¿no? Lo que uno dice, no se interrumpe nada. Muy bien, gracias, Diana. Las obras que se hicieron en el gobierno de Gamarra, lo más resaltante, la Constitución de 1839 en Huancayo, ¿no? Como siempre, Gamarra conservadora. Y en su segundo gobierno va a seguir siendo militar conservador, ¿no? Y el tema bueno, el diario de comercio, cosas que pasan, pero firma el primer contrato. Ojo, no fue solo Ramón Castilla, sino que en el segundo gobierno de Agustín Gamarra, de 1839 a 1841, se firma, ¿no? El primer contrato sobre el guano con Francisco Quirós, ¿no? Entonces, aquí en esta ya etapa de segundo gobierno de Gamarra ya se está viendo el tema del guano, que ya con Ramón Castilla, ¿no? Años después va a explotar, va a hacernos ricos momentáneamente, ¿no?
Si bien nos deja después con deudas económicas. A ver, ¿quién se anima a leer la invasión a Bolivia? Ajá. Yo mismo. Gracias, Alessandra. 2. Invasión a Bolivia. Fue realizado por el intento de Gamarra de unir Perú y Bolivia. Jefe peruano, Agustín Gamarra. Jefe boliviano, José Vallivian. Se produjo la invasión de Bolivia. En la batalla de Ingavi murió Agustín Gamarra. Se firmó el Tratado de Puno, 7 de junio de 1842. Muy bien, gracias. Muy bien, antes de seguir pasando, voy a dejar un rato de compartir porque no sé por qué aparecen esas marcas raras ahí. Bueno, espero haber entrado el enlace correcto. Bueno, a ver, nuevamente voy a probar, a ver. No sé por qué. Están escribiendo, Miss Profesora, Mitch. que lo Están rayan. escribiendo en la Pero pantalla. quién, pero me parece raro, ¿quién lo hace, no? Porque Ahí no, Daisy Villegas, dice Miss. Daisy Villegas. Sí. Ah, no será sus hijitos que están jugando de repente con la computadora, porque sí, me parece raro eso. En un momento no le hice caso para no atender a escuchar lo que dicen, pero después ya me di cuenta y no quise interrumpir el diálogo. Así que vamos a ver, voy a buscar. A ver, Miss, Daisy. ella misma lo puede borrar ahí en la pantalla. Sí, creo que ya lo borró, aunque fue raro eso, ¿no? Porque dejé de compartir la pantalla y inmediatamente se borraron todas las pintas rojas. Sí, ya lo borraron, Miss. Bueno, les agradezco porque eso distrae cuando uno lee, ¿no? Cualquier persona, ya sean, ¿no? La docente o ya sean ustedes los estudiantes. Muy bien, gracias. Entonces, gracias por borrarlo y nos quedamos. Yo también ya me perdí por ese tema de las rayas. Segundo gobierno, ya leímos esto. Ya, la parte de invasión a Bolivia, que quiere hacer Gamarra. A ver, ¿quién es la dos? Invasión a Bolivia. Yo, Yo, Miss Miss Ortiz. Medina, A ver, Medina, a ver, invasión a Bolivia. Eso no lo leyeron. dice, fue ¿Sí? realizado Ah, por intento de Gamarra de unir Perú y Bolivia. ¿seguro que lo Jefe leímos Perú. o es Sí, ya parecido? lo Sí, leyeron, yo lo profesora. Ah, leí, entonces, yo lo Yo lo leyeron, leí. profesora. ok, gracias. Entonces, ya, el punto 3, anarquía militar, ¿no? A ver, alguien más que no haya leído, si no, para Yo, que lea Miss alguien. Medina. A ver, ¿nadie más? Bueno, entonces Medina será. A ver, Medina, militar. Anarquía militar, 1841 a 1844. Periodos cortos y sucesivos de gobiernos. Manuel Menéndez, a la muerte de Gamarra, asume el poder, la fuente lo desconoce y sale Vidal. Crisóstomo Torrico, Vidal lo derrota en la batalla de Agua Santa. Francisco de Vidal, llamado el primer soldado de la independencia, entrega el gobierno a Figueroa. Justo Figueroa fue sacado por Vivanco, Ignacio de Vivanco. Muy bien, entonces la anarquía militar, para que sepan, igual, simplemente no es que como anarquía se suele entender como un periodo en el que hay caos, nadie gobierna, pero se dice anarquía militar entre el año 1841 a 1844 porque fueron periodos cortos, pero donde hubieron muchos militares que gobernaron. Aquí sobre todo sucede esta idea de que gobierna, ¿no? Manuel Menéndez y a los pocos días, o a los 2 años o al año, otra persona lo derroca por la fuerza y entra Vidal y así, ¿no? Sucesivamente. Eso sucede en esta etapa, ¿no? En estos años del 41, 44 del siglo XIX sucede esto. Por eso se le llama la anarquía militar, porque ya simplemente ya gobernaba el que entraba nada más, ¿no? Entonces, al final de esta anarquía militar de estos años, Manuel Menéndez reemplaza a Gamarra y así llegamos finalmente a Ignacio de Vivanco, que es más conocido. Luego su familia también va a estar en el poder, ¿no? Los Vivanco, ¿no? Que hasta un colegio tiene su nombre, ¿no? Así que van a ser también militares importantes, digamos, en el sentido de que también van a seguir gobernando, ¿no? A ver, ¿quién lee? El directorio de Manuel Ignacio Vivanco. A ver, ¿quién lee? Un poquito sobre lo que hace Yo, como... profesora. ¿Quién? A ver, el nombre, no olviden el nombre. Yo, Alisa. A ver, adelante. Ujú. Directorio de Manuel Ignacio de Vivanco, 1843-1844. Gobierno breve, duro, autoritario, como un despotismo ilustrado. Castilla se sublevó y lo derrotó en la batalla Carmen Alto. También ocurrió la Semana Magna entre Echenique y Elías. Ajá, muy bien. Gracias por leer. Entonces, aquí vemos cómo también Manuel Ignacio de Vivanco no se salvó de gobernar tranquilo, porque también aquí ya Ramón Castilla aparece para también, ¿no? Seguir la cadena, ¿no? De sublevarse y querer también derrotarlo para tomar el poder. Y bueno, al final sí, pues Ignacio de Vivanco es reemplazado luego por Castilla y luego ya, ¿no? Aparecen nuevos personajes. Entonces, acá hay un cuadro interesante donde vemos cómo durante esta etapa de la Confederación Perú-Boliviana está, ¿no? El ejército
de la Confederación Perú-Bolivia frente al Ejército Unido Restaurador, conformado por Chile con unos aliados peruanos que estaban en contra de Santa Cruz. ¿Quién se anima a leer a ver el cuadrito del Ejército Unido Restaurador Peruano-Chileno? Ortiz, Miss. A ver, Ortiz. Voy a checar un poquito, espera, antes que leas para que se pueda ya leer más fácil, más corrido, y se lo pongo por acá. Sí, después voy moviendo ya. Ajá. Ya, adelante, a ver. Ya. Per- Peruano-chileno. Ejército Unido Restaurador. General en jefe Manuel Bulnes. Infantería. Batallón Cóndores del Perú. Batallón chileno. Batallón norperuano. Caballería. Escuadrón chilenos. Artillería. Parque de la Artillería chilena. Contra la Confederación. El gobierno de Chile, al enterarse del pacto entre Santa Cruz y Orbegoso, rechazó el proyecto, pues este supondría una gran desventaja política, económica y militar para Chile. Diego Portales, asesor del presidente de Chile, Joaquín Prieto. Manuel Blanco Encalada, jefe de la primera expedición restauradora chilena. Agustín Gamarra, militar peruano, opositor del presidente Luis José de Orbegoso. Ujú. Simplemente para recordar que miren cómo Agustín Gamarra, que siempre está en contra, ¿no?, de Orbegoso y de Santa Cruz, aprovecha para aliarse en este momento a los chilenos para poder justamente lograr que Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Bolivia caigan, ¿no? Y así aprovecha Gamarra para volver, porque eso pasa cuando cae, cuando digamos, los chilenos derrotan, ¿no?, a la Confederación, cuando hacen que huya Santa Cruz, pues Gamarra dice, ah, ahora sí puedo gobernar, volver a gobernar el Perú, y empieza el segundo gobierno, ¿no?, de Agustín Gamarra, que al final también tiene una muerte terrible en batalla, ¿no? Termina perdiendo entre los bolivianos. Pero bueno, ¿quién lee el otro cuadrito sobre el ejército de la Confederación Perú-Boliviana? A ver, ¿quién estaban en este bando? ¿Quién quiere leer, ¿no?, este Yo y cuadrito? Marta Campos. A ver, Marta. ¿Estás ahí? Hola. La Sí, conexión Miss. está. Ok, muy bien, adelante. Ejército de la Confederación Perú-Boliviana. General en jefe Andrés de Santa Cruz. Infedera... ¿Qué será? General en jefe, ¿no, Andrés? Voy a aumentar un poquito, voy a poner un poco de zoom para que se vea. Ya después voy moviendo ya el cuadrito, ¿no? Bajándolo. Ujú. Te quedaste en general. ¿Quién era el general en jefe del ejército de la Confederación Perú-Boliviana? General en jefe Andrés de Santa Cruz. Ajá. Infantería, Batallón Boliviano, Batallón Norperuano, Batallón Surperuano. Caballería, Artillería. Cerro Pan de Azúcar, ocupado inicialmente por la Confederación. La Confederación Perú-Boliviana estuvo formada por tres grandes estados. Ujú. Gracias, sí, Ecua- este mapita, ¿no? Ah, si quieres puedes leer el mapa si quieres, ¿no? No sabía si podían leerlo, por si sabes, no se veía completo. Ecuador, Colombia, Brasil, estado norperuano, estado surperuano, Ajá, y Bolivia, ¿no? el Que es otro. estado de Yungay, 20 de enero de 1839. ¿Qué dice acá? Estado surperuano. Ajá. Aquí a mí sale chiquitita, no veo. Sí, con eso basta, Guar, no te preocupes porque lo importante del mapa era resaltar que justamente la Confederación se conforma porque con las guerras civiles que hubo en Perú, ¿no? Por los caudillos, en 1834 por estas guerras civiles que hay en el Perú, y también por, ¿no? Y por los conflictos entre Orbegoso y Gamarra, por eso mismo, por esas batallas civiles y, entre caudillos, y las batallas entre caudillos, al final el Perú termina dividiéndose, la República Peruana, en tres repúblicas a su vez, ¿no? Tres subrepúblicas, la República, o mejor dicho, el Estado peruano se divide a su vez en tres estados: Estado norperuano, Estado del norte; Estado surperuano, estado Estado del sur; surperuano. y Bolivia, que Bolivia. ya también era una república ya, ¿no? Y era otro estado. Entonces, los tres estados componen ya la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Eso es lo que resalta el cuadro. Y justamente esta confederación la protege, digamos, ¿no?, la lidera el protector Andrés de Santa Cruz, ¿no? El famoso Santa Cruz. Así que gracias. Y aquí hay en este mapa conceptual hay un pequeño resumen de todo lo que hemos leído hasta ahora sobre la Confederación Perú-Boliviana. No sé si alguien se anima a leer, quizás, no sé si todo el cuadro, todo el mapa, porque parece
Es simple, pero como tiene mucha información, quizá parezca, ¿no? Complejo de leer. Si alguien se anima, o leer, no sé, por lo menos una columna, de repente, bacán, ¿no? Sí. Ortiz, Miss. Yo, A Miss ver, Medina. a ver, Ortiz y Medina. A ver, Ortiz es la primera columna del mapa, ¿no? Mm, Y Ya. Medina es la siguiente. Ujú. Antes voy A a ver, checar un poquito. ¿Está sigo bien? por Miss. Ya, está bien ahí, si quieres Dale, lo agrando. Ahí, ahora. yo. O lo agrando y voy bajando, me dicen para que le puedan leer mejor. Ya. Confederación Perú-Boliviana. Ajá. Proyecto político más ambicioso por parte del caudillismo militar, 1836. Su objetivo fue crear un Estado confederado entre Perú y Bolivia, restaurar los viejos circuitos comerciales, política de libre comercio, Estados Unidos y Europa. Antecedentes: Agustín Gamarra, que es Perú; Andrés de Santa Cruz, Bolivia. Unión de tres estados confederados: Estado norperuano, Estado surperuano, Bolivia. Unión de Orbegoso con Santa Cruz. Unión de Salaberry con Gamarra, paréntesis, vencidos. Ajá, muy bien, gracias. A ver, la siguiente, que lea el siguiente cuadro. Leo la siguiente columna. Establecimiento de la Confederación. Convoca 3 reuniones. Primera, Estado surperuano, Ayacucho, Arequipa, Puno y Cusco. Segundo, Estado norperuano, Amazonas, Junín, Lima y La Libertad. Tercer Estado boliviano. Santa Cruz decretó establecida la Confederación Perú-Bolivia, 28 de octubre de 1836. Pacto de Tacna. Nombrar un gobierno central. Santa Cruz es nombrado protector. Establecer un Congreso General, senadores y representantes. Bandera de la Confederación, establecer un poder judicial. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más que quiera leer la última columna Yo, del Miss, la mapa? tercera. Ajá, ¿quién dijo yo? Escucho una voz. O Yo, puedo... Maní Mendoza. doctora, ¿lo puedo leer yo? Sí, pero antes creo que, antes más, espérame, porque me parece que oí una mujer que no Miss, reconozco la voz. yo. ¿Quién? Yo, Juan Maní Córdoba. Mendoza. A ver, Mendoza, ya que creo que no has participado mucho. A ver, Mendoza, a ver, adelante. Miss, ¿lo puede agrandar un poquito, por favor, para poder Ah, leer? claro, sí, sí, lo puedo agrandar, no hay problema, hacemos zoom, si quieres un poco, ¿no? ¿Está bien ahí o lo agrando un poco más ¿no? No, Miss, ahí está. Muchas gracias. Ok, de nada. Ujú, adelante. Oposición chilena a la Confederación. A. Primera expedición restauradora Blanco Encalada. 2.500 hombres. Batalla de Paucarpata, entre paréntesis, derrota chilena. Tratado de Paucarpata, retiro de chilenos del Perú. B. Según expedición restauradora Manuel Bulnes. Batalla Portada de Guía, Lima, entre paréntesis, triunfo chileno. Se nombra como presidente el mariscal Gamarra. Batalla de Yungay. Santa Cruz es derrotado por Ramón Castilla. Fin de la Confederación. Muy bien, creo que, no, falta un poquito más. A ver, dos oraciones. Gamarra, Gamarra quiso invadir Bolivia, pero fue derrotado. Batalla de Ingap, 18 de noviembre de 1841. Ajá, muchas gracias, Rosa. Y justamente ya en la última columna nos dicen lo que pasa, ¿no? ¿No? Con las primeras expediciones, segunda expedición chilena, ¿no? Al final terminan desembocando en batallas entre Chile, ¿no? En Chile y la Confederación Perú-Bolivia, y al final se logra, ¿no? Los chilenos logran que Santa Cruz huya a Bolivia, ¿no? Incluso, ¿no? Ya, como dije, ¿no? Cuando cae la Confederación entra otra vez Gamarra a su segundo gobierno, pero incluso Gamarra quiso invadir Bolivia por la ambición, en el sentido de que, él sabía que podía, otra vez quería unir Perú y Bolivia, pero ya con fines más territoriales, quizás políticos también, ¿no? Económicos, pero al final incluso el mismo Agustín Gamarra, su segundo gobierno, termina en Bolivia perdiendo la batalla, incluso en la batalla de Ingavi, Gamarra, ¿no? Es asesinado, bueno, fallece en batalla, ¿no? El 18 de noviembre de 1841, y ahí ya acaba la historia de Gamarra, pero continúa, ¿no? Lo que va a pasar en Perú, ¿no? Los conflictos, y luego ya más adelante la guerra del Pacífico, ya, ¿no? A ver, esto para después, para la parte de... creo que viste la parte ya de ejercicios, pero justo vamos a leer, a responder las preguntas que quedaron, ¿no? En las lecturas, ¿no? Por ejemplo, esto leímos, pero había unas preguntas que no... a ver si tiene buena memoria, ¿no? De las lecturas habían aquí algunas partes para completar. A ver, ¿qué recuerdan de la primera, de la lectura sobre el Alto Perú, ¿no? O sea, Alto Perú quiere decir Bolivia, ¿no? Así se decía en el virreinato
a Bolivia, ¿no? Alto Perú. A ver, ¿quién recuerda qué unió el Alto Perú con el Virreinato de Lima? ¿Qué unió a Bolivia con el Virreinato de Lima, ¿no? ¿Qué los unía? ¿Alguien recuerda? ¿El lago? Claro, el lago geográficamente, pero ¿qué los unía? A ver, ¿qué hacían las personas entre Perú y en el sur de Perú y Bolivia? ¿Qué intercambiaban? ¿Qué intercambiaban, ¿no? ¿Qué actividades intercambiaban? ¿Qué hacían, no? Una pista, ¿no? Hacían una especie de trueque, pero con dinero, ¿no? Hacían comercio. Ajá. Justamente, desde la época del Alto Perú, desde la época, ¿no? El virreinato, Bolivia y el virreinato de Perú justamente comerciaban, ¿no? Comerciaban cosas, ¿no? Quizá dinero. Recuerden que en esa época del virreinato, la famosa mina de Potosí, que ahora está en Bolivia, pero en ese momento era el virreinato peruano, en esta mina de Potosí se sacaba mucha plata, ¿no? Se sacaba de la mina bastante plata y eso era valioso, ¿no? Entonces siempre Perú y Bolivia compartían los minerales, ¿no? La plata, Bolivia el oro también tenía su, ¿no? Otros minerales, ¿no? ¿Y quién propuso? A ver, esta es facilísima porque se menciona este nombre a lo largo de todo el texto, de toda Simón la... Bolívar. No, ¿quién propuso? Ah, ¡Ajá! ya. Simón Bolívar, sí, 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 está bien, está bien. Aunque no, verdad, no se mencionó en estos textos a Bolívar, pero Bolívar, por si acaso, Simón Bolívar Ujú. propuso la Federación de los Andes. Muy bien, buena, ¿no? No sé si recordabas o lo dijiste porque no, así para canta y gana, pero Ajá. asumo que sí sabía. Claro, recuerdan que Bolívar tenía esta idea, ¿no? Cuando quería unir la Gran Colombia con Perú, ¿no? Con otros países, con Bolivia, pero al final no se logró ese proyecto, ¿no? A ver, ¿quién Sí. propuso? La C, ¿quién propuso la Confederación Perú-Boliviana? Facilísimo. Andrés de Santa Cruz. Muy bien, Andrés de Santa Cruz, el famoso, ¿no? El protector de la Confederación. Ajá. Ahora la 4, a ver, esta es más para pensar, pero también tiene que ver con lo que hemos leído en los textos. Señale tres recursos importantes que Perú y Bolivia han compartido en su historia. La más Mis minerales. De Perú sería los minerales, Perú y Bolivia, minerales, la, ajá, como la pesquería, agricultura, mis. Claro, la, agricultura también. Y el la gas Ajá. pesquería, natural también. Gas natural. En orden. Ah, bueno, actualmente, no sé si desde la época del virreinato compartían gas, creo que eso es más Ujú. moderno, Sí, pero sí, sí, más el moderno. tema de los, pero bueno, puede ser, ¿no? Pero el tema de Ujú. los minerales, sí, la plata siempre han compartido, la plata, ¿no? Por ahí un poco de oro, ¿no? Bolivia ha tenido más oro que Perú, Perú tenía más plata, ¿no? Pero sí, han compartido esos minerales. Ajá, muy bien, lo de la agricultura, sí, se han compartido, ¿no? El tema de, La ¿no? cultura, El IFU, ajá, las platitas, ¿no? Los platos las nativos, culturas, ¿no? Ajá, la cultura, que mis buena. y la pesquería. La pesquería, no sé si en el Titicaca hay tanto peces, tanto comercio de peces, pero puede ser, ¿no? Sí, la pesquería, ¿no? También, me imagino que también hay pescados también que comen ahí en el sur, ¿no? Pensemos en la isla de Taquile, ¿no? También hay una comunidad, sí, también. Ajá. Y ahora, incluso yo diría el altiplano, ¿no? El altiplano comparten esa zona de la montaña, ¿no? También. Muy bien. A ver, la 5. A ver, ¿en qué contexto se dio el proyecto de la Confederación Perú-Bolivia? ¿Recuerdan qué pasaba cuando se Se dio esta... dio, se dio por la inestabilidad económica y política. Muy bien. ¿Quién respondió? No olviden decir su nombre. Medina, Muy Ventura. bien. Muy bien, Medina, exactamente. En el Perú estaba en la guerra de caudillos, se peleaban por tener la silla presidencial, el sillón presidencial, y en eso Santa Cruz no tuvo la idea, ¿no? Quizá le dijo Orbegoso, si yo creo la confederación voy a lograr que haya un orden, un estado de paz entre Perú y Bolivia, que gobiernen y progresen juntos, ¿no? Económicamente, etcétera. Claro, es por ese contexto, ¿no? El caos, la inestabilidad política que había, ¿no? Y que hay hasta ahora, ¿no? Porque todos querían ser presidentes, ¿no? Muy bien, gracias. Ah, esto ya lo leímos. Vamos a ver si hay otra pregunta por responder, porque siempre hay por aquí cuestiones. O si no, ya sé qué puedo hacer, ¿no? Para no pasar a la parte de ejercicios que después vamos a verlo. Algunos videitos, ¿no? Que sean alusivos al tema, ¿no? Que hay bastantes en internet. Le voy a ir pasando el material extra por mientras. Voy a dejar de compartir pantalla y para mostrar el otro material. Porque justo quería enseñarles, por lo menos, hay unos videos que he puesto en el material extra donde están canales especializados en historia o youtubers que hablan de historia y justo hablan del tema, ¿no? De la Confederación y ya más adelante, ¿no? De la guerra de la independencia y todo eso. A ver, voy a buscarlo. Ajá, ya la encontré. Me parece muy útil, así que voy a ir mostrándolo, cosa que en la parte, como en la clase pasada vi que sí, nos alcanzó el tiempo justo para la parte de los ejercicios, creo que está bien mostrar ahora, ¿no? Al menos parte de los videos. Voy a ir compartiendo. Ajá. Al Zoom, compartir pantalla. Ujú. Ahora sí.
Mi mouse está un poco loco. A veces se raya, ¿no? A veces los mouse no hacen caso. Ajá, el material extra, porque la parte teórica quería mostrar esto. Esto voy a ver si lo pongo por el costado. Proyecto Ya. de unificar Ah, mejor que se ponga la el insignia por acá, para que se vea la insignia departamento. del... El proyecto de unificar Hola, ¿algo pasa? Están rezando por ahí. proyecto de Ajá. Por si acaso, recuerden que la Confederación, la unión de esta unión momentánea, ¿no? De Perú y Bolivia, en la Confederación Perú-Boliviana, tuvo obviamente su bandera y claro que esta confederación tuvo su símbolo, la acá está, ¿no? El escudo de Perú con el de Bolivia unidos, con estos laureles y el sol. Todo esto era el símbolo de la confederación que duró 4 años, pero ahí tuvo su símbolo, ¿no? Para que vean la importancia que tuvo esta confederación a nivel económico, político en su momento. Y claro, podríamos decir a alguna persona quizá la envidia de Chile, de querer también ser la primera potencia económica del sur, haya querido acabar con la confederación, pero cada país siempre tiene sus objetivos, ¿no? Todos los países tienen sus propios intereses, ¿no? Siempre. Así que bueno, ahí se dio. A ver, justo quería, a ver si alcanza el tiempo, quizá ver el video o por lo menos reseñarlo, ¿no? Hay un video también del canal del IEP, Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Tiene un canal en YouTube donde justamente entrevistan a la historiadora Natalia Sobrevilla, porque en ese momento, ¿no? En ese momento el video, ella saca un libro sobre Santa Cruz, ¿no? Su historia, cosas inéditas sobre la vida de Santa Cruz. Y ahí le preguntan en el video, en la entrevista que le hacen en YouTube, ¿qué tanto sabemos sobre el general Andrés de Santa Cruz? Porque ella cuenta, ¿no? Habla sobre cómo lo veían de forma racista, que cómo se sentía él. ¿Se sentía criollo? ¿Se sentía indígena? ¿Se sentía peruano? ¿Boliviano más que todo? Así que ella responde esas preguntas, o intenta hacerles, ¿no? Responderlas como hipótesis en ese texto que investiga, ¿no? La historia de ahora. Entonces, un video muy interesante que dura menos de 10 minutos, creo que 5 minutos, lo mucho 7 donde ella cuenta, ¿no? Habla sobre lo que ha investigado sobre la vida de Santa Cruz. Y obviamente habla sobre la Confederación también. Justo acá dice, entonces de Santa Cruz, caudillo de los Andes. Ajá, porque de hecho como boliviano conocía muy bien los Andes, ¿no? Ahora, aquí hay otro canal interesante, que es este, no sé si lo conocen, pero el canal de YouTube se llama La Biblioteca de Merlín. Justamente el canal pertenece a Merlín Chambi, que es un historiador de la Universidad Federico Villarreal Nacional. Así que, bueno, yo empecé a seguirlo, sobre todo veía sus videos en la época del Bicentenario, de la pandemia, ¿no? De 2021, porque ahí justo se hablaba mucho sobre el tema, por el Bicentenario se habló mucho sobre la República, videos sobre, ¿no? La Confederación, la guerra con Chile, todo eso se vio, la etapa de la independencia. Todo eso se habló en estos años de la pandemia y justo Merlín aprovechó para hacer videos alusivos también. Y en ese video justo él habla de eso, ¿no? El año en que Perú quiso ser potencia mundial, ¿no? La Confederación Perú-Boliviana, porque de hecho la Confederación soñaba con que el país iba a ser potencia, ¿no? Como que iban a hacer, ¿no? Venderle a Europa y a Estados Unidos cosas iba a hacer que la Confederación crezca, ¿no? Que es una potencia. Así que habla también de eso un poquito ahí en este video. Y les recomiendo seguir la biblioteca de Merlín porque de verdad es un historiador realmente no titulado, ahí en la universidad. Y los videos los hace divertidos también, ¿no? No es que se sienta a hablar como una persona, ¿no? Que da cátedra, sino que realmente usa, ¿no? Estos, como se dicen los memes, ¿no? Usa imágenes didácticas para poder hablar de historia. Así que me parece ¿no? un buen canal para recomendar para historia, si quieren saber. Sobre todo sobre historia del Perú. Si bien habla también de historia universal, la parte de historia del Perú investiga bien y da un buen contenido, ¿no? Aquí tenemos otro canal de YouTube, ¿no? Donde se habla de la historia de la Confederación Perú-Boliviana. El canal se llama El Mapa de Sebas. Me pareció muy útil, muy interesante porque estuve chequeándolo justo en estos días y de verdad que hacen un buen trabajo, ¿no? Se muestra la historia de manera también didáctica, se entiende muy bien los mapas, los cuadros que enseña esta persona de este canal, ¿no? También habla justamente de la historia de la Confederación Perú-Boliviana. Si quieren ver el video, dura también 7 minutos, ¿no? Y este canal lo dejé al final porque justamente este canal se llama el proyecto Panaca, que en realidad no supe muy bien quiénes son las personas, cómo se llaman los que lo conforman, pero entiendo que el proyecto Panaca quiere mostrar la historia de una manera más didáctica, menos aburrida, a las personas comunes, lo que ven en YouTube. Así que encontré un video de este canal que dice Historia de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Y también, claro, lo que pasa es que este video de Proyecto Panaca dura más. Como te explican más a detalle, duran ya 28 minutos más o menos, ¿no? Así que si quieren darse un tiempo para investigar más sobre el tema, quizás un fin de semana, quizás, ¿no? Para aprender más sobre historia o este tema, pueden ver este video y más largo y se van a entretener. Es muy útil porque de hecho yo he visto este canal para ver temas políticos también más fuertes, ¿no? Sobre la época de los 80 y todo eso también. También lo explica muy bien. Y bueno, acá están los canales de YouTube. Quizás podemos ver un poquito de lo de Santa Cruz que me interesa, ¿no? Que va en la línea histórica de lo que hemos visto hoy día.
¿Qué tanto sabíamos de General Santa Cruz? Me parece interesante porque en esta entrevista que le hace el IEP a Solevilla, sobre Villa se ve, ¿no? Habla un poquito más de Santa Cruz, más allá de la guerra, el tema del militar, ¿no? Así que voy a ver si podemos entrar. Ajá, se puede entrar directamente del PDF, ¿no? Busca Libre es la librería online en español número 1 del mundo. Estamos presentes en 7 países. El video dura 7 minutos y 32 segundos, así que creo que sí lo llegamos a ver, ¿no? O buena parte, por lo menos con este video ya llegamos a las, ¿no? Bueno, 3 minutos tenemos para ver el video, así que, no, 8:20, no tenemos el break. Entonces, sí, nos alcanza el tiempo para ver creo, el video, ¿no? Así que, sobrado, antes de ir al break ya podemos ver este video para conocer más un poco de este personaje llamado Andrés de Santa Cruz, el boliviano, el protector de la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? Porque es un personaje interesante, particular. Si bien no es peruano de nacimiento, ¿no? Tiene mucho que ver con esta historia, porque es por él y por la Confederación que Chile pone los ojos en el Perú y luego nos declara la guerra para quedarse, ¿no? con el tema económico, las posesiones económicas, luego Arica, ¿no? Y todo ello, ¿no? Vamos a ver. Y también con Bolivia, claro, para no darle la salida al mar. ¿Está bien ahí o quieren que extienda la pantalla de YouTube para que se vea más grande, ¿no? Quizá modo cine. ¿Está bien, les parece? Creo que se ve mejor, ¿no? Más visual esto. Bueno, ok, entonces vamos a ver un poquito qué dice la historiadora sobre Santa Cruz, ¿no? Sobre su vida. Básicamente ha sido la biógrafa de Santa Cruz, ¿no? En este caso. Andrés de Santa Cruz es uno de los fundadores de la nación peruana y boliviana, fue uno de los que luchó por la independencia, fue presidente en ambos países y además el creador de la Confederación Perú-Boliviana que existió entre 1836 y 1839. Andrés de Santa Cruz viene de una familia de militares. Su abuelo materno era un cacique de la zona del lago Titicaca que había luchado en contra de Túpac Amaru en la Gran Rebelión. Su padre, que era natural de Huamanga, había luchado también en la rebelión de Túpac Amaru y eran los dos muy importantes miembros de la milicia. Hacia el año 1809, cuando Andrés de Santa Cruz es bastante joven, se van a dar toda una serie de movilizaciones en el sur de los Andes, porque llegan tropas desde la Audiencia de Buenos Aires y se organiza un gran ejército en el sur del Perú, que lo organiza Goyeneche, que es un criollo arequipeño. Y por contactos familiares, el padre de Santa Cruz logra colocarlo a Santa Cruz de alférez, que es una posición para comenzar, pero bastante con rango, digamos, y a él comienza a pelear por la defensa del virreinato peruano y de la corona española desde 1809 en adelante. Y no va a ser hasta 1820 que él se va a cambiar de lado. Y él se va a cambiar de lado porque él cae prisionero 2 veces. La primera vez cae prisionero y lo llevan como prisionero de guerra hasta Buenos Aires, a una prisión, se escapa, regresa al Perú, se reincorpora a las filas realistas y cae preso segunda vez en la batalla de Cerro de Pasco en 1820. Y es en ese momento cuando ya el balance dentro del proceso independentista ha cambiado, que él reevalúa su posición y decide que dentro del ejército realista no tiene tantas opciones como en el nuevo ejército independentista, en el que él le prometen que puede seguir en su mismo rango, donde puede tener incluso una posición más importante. Y es ahí cuando decide cambiarse de bando y decide ser uno de los que ayuda a la formación del ejército, porque él había tenido un entrenamiento ya de 10 años con estas guerras que había peleado desde 1809. Y entonces es ahí que cambia de lado. Yo lo veo en dos aspectos principalmente. Uno es su identidad nacional, digamos. Peruano, boliviano. Él es binacional, pero en el fondo él es una persona a la cual nace y crece con una identidad fluida, porque no hay países todavía. Cuando los países aparecen, él poco a poco va a tener que ir optando por ser más boliviano que peruano, y eso también es algo que las personas alrededor de él van definiendo para él. El otro tema de identidad que trabajo mucho en el libro es sobre su identidad étnica. ¿Era indígena? ¿No era indígena? ¿Qué cosa era ser indígena en ese momento? Como mencioné al comienzo,
Su abuelo era un cacique muy importante de la zona del lago Titicaca, pero un cacique no era un indio del común, un cacique era una persona que Profesora, compraba puestos, buenas que noches. tenía muchísimos recursos. En el caso del abuelo de Santa Cruz, él había sido Ya, casado con una criolla y el padre de Santa Cruz era criollo también, es decir, los papeles de ciudadanía de Santa Cruz lo describían como español. Es decir, él no era considerado dentro de la monarquía hispánica como un indígena, digamos. Pero sus enemigos políticos también se cuidaron mucho de presentarlo como un indio, sobre todo en Lima, durante la época de la Confederación. Hubo toda una serie de ataques en la prensa poniéndolo y presentándolo como un indígena, como la gran amenaza indígena, a pesar de que él nunca abrazó esa identidad con mucha pasión. En el libro trato de un poco desenmarañar el origen de la palabra, cómo va cambiando, cómo se va utilizando, cómo se va usando para entender un fenómeno que se da en todas las nuevas repúblicas hispanoamericanas, que es tener estos jefes militares que van a tomar el poder y que van a concentrar mucho poder. Entonces, yo encuentro y analizo cómo es que se vive en el espacio andino, por eso lo llamo el caudillo de los Andes. Ese no es un nombre que se le diera a Santa Cruz en la época, es un nombre, digamos, que yo he puesto para tratar de entender un fenómeno, y él sería uno de muchos caudillos que existieron en los Andes. Pero son caudillos que considero que son diferentes a los que se han visto como particularmente de los llanos o de las pampas, donde son hacendados con sus peones que simplemente los reúnen y pelean como bandas armadas. En los Andes yo veo que la milicia colonial y el ejército temprano van a ser muy importantes para la formación de redes, para la formación de identidades y para estructurar los poderes. El problema que tuvo Santa Cruz es que fracasó en su sueño más grande, que era crear una confederación entre Perú y Bolivia. Entonces podemos decir, bueno, ¿hasta qué punto fue un buen militar y un buen político en ese caso si no logró poner esa gran empresa junta? Sin embargo, fue el presidente de Bolivia por casi una década, modernizó el país, creó legislación, creó muchas cosas que hasta ahora sostienen la República Boliviana. Y en el caso peruano, lo que podemos ver es que el país, antes de la llegada de Santa Cruz y la creación de la Confederación, estaba sumido en una anarquía profunda. Habían divisiones entre el norte del Perú, el sur del Perú, guerras internas entre Orbegoso y Gamarra, y entonces Santa Cruz es muy hábil para organizar toda una serie de voluntades en todo el Perú. Y entonces, en ese sentido, era muy bueno para la estrategia particular y militar. Yo creo que los aportes son tres. El primero es tratar de entender el origen de la nación, el origen del Perú, las guerras de independencia, saliendo de una clave nacional, tratando de entenderlas como parte de una región más amplia y mucho más compleja. Solo para anotar, ¿no? También en humanidades vemos esto, ¿no? Cuando hablamos del tema de la identidad nacional es porque durante la época de la República, cuando nace la República, los presidentes, sean caudillos o civiles, digamos que los presidentes siempre planteaban una idea idealista, ¿no? Porque no necesariamente en la realidad se vivía esto, ¿no? La idea de que en el Perú todos éramos una sola, ¿no? Había una sola raza o todos pensábamos igual políticamente. Esa es la idea de nación que construyeron los políticos para tener ¿no? El poder de las personas, el favor de los pobladores, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, en el Perú eso era difícil de decir, a diferencia de Argentina, donde había pampas, no había mucha diferencia étnica. En Perú, en cambio, sí, durante la República, ¿no? Todavía estaba el tema de, ¿no? Las castas o, ¿no? La división entre, ¿no? Personas, ¿no? Criollas, indígenas, ¿no? Afroperuanos. Entonces, eso hacía difícil, ¿no? Por eso se reflejaba siempre esta idea de, ¿no? De conflicto, de que no todos pensaban igual, de que había división en el sur, en el norte. En el sur a Santa Cruz lo querían, en el norte más bien la élite no los quería, ¿no? Querían a otra persona, a los chilenos los querían más. Eso pasaba, ¿no? Y esto explica en su libro, entiendo, ¿no? La historiadora, ¿no? De que la idea de nación, cómo realmente los peruanos se sentían iguales como nación en esa época, realmente la República realmente unió a las personas, realmente la Confederación hizo que nos viéramos como iguales y como un solo país, un solo proyecto de progreso, una sola nación que crecía para bien para el futuro. Esas son preguntas que ella las pone en su libro, por lo que entiendo, y en Perú también. Incluso con la Confederación se hacen esas preguntas, ¿no? Porque no todos, ¿no? Es falso decir que todos, ¿no? En Perú, por lo menos todos pensábamos igual y menos, ¿no? Que Perú con Bolivia llegaron a ser todos una relación armónica de país, ¿no? También. Deja de lo que muchas veces se piensa, que simplemente el Perú fue desmembrado por sus enemigos. Ese es, yo creo que un primer aporte.
Un segundo aporte es para conocer los primeros años de la República Peruana y de experimentos que no fueron necesariamente exitosos como el de la Confederación Perú-Boliviana. Y me parece que esto es bastante importante para entender cómo es que se forma el Perú, cuáles son temas que se cruzan hasta ahora, como la división que hay entre el norte y el centro del Perú y el sur del Perú, que son muy diferentes. Y eso es algo que se ve muy claramente en el libro. Y la tercera yo creo que es también tiene que ver con cuestiones de identidad, pero también con cuestiones de largo plazo. El libro termina analizando cuáles son las consecuencias de la falla, de la pérdida de la Confederación. Y en muchos sentidos yo creo que va a prefigurar y va a anteceder lo que va a ser luego la Guerra del Pacífico, lo que va a ser la separación de Tacna y Arica del Perú, lo que van a ser los conflictos que aún continúan entre Chile, Perú y Bolivia sobre el acceso al mar de Bolivia. Un libro interesante, de hecho me enteré tarde de que se había publicado, así que no lo tengo, pero sí, si pudiera me gustaría leerlo, ¿no? Comprarlo y tenerlo, ¿no? O tener una versión en PDF, ¿no? Claro, tiene un lenguaje más académico, no formal, ¿no? Que más estilo Profesora, ¿hay un universidad, libro de eso? ¿no? Pero sí, este es un libro, sí, lo pueden conseguir si están, no sé si, bueno, en librería El Virrey. Hay librerías en, ¿no? El Miraflores, el INSE, incluso en la Católica. Tiene el logo de Católica, así que asumo que ha sido publicado por el Fondo Editorial de la PUC. Así que en la librería de la PUC lo tienen, no sé cuánto estará el precio, pero sí, en internet buscan, ¿no? El nombre del libro y sale, ¿no? Si es que lo tiene una librería, cuánto cuesta, ¿no? Sí, lo pueden conseguir. Si no tienen problema en leer, ¿no? En leer el lenguaje, bacán. No creo que sea un lenguaje tan complejo, ¿eh? Me imagino que lo he escrito para el público general, ¿no? ¿No? Así que bueno, ¿qué les pareció el video, ¿no? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué dato Profesora, interesante sobre Santa Cruz una conocieron a consulta. través de... Ajá, Profesora, ¿qué significa sí, cacique? adelante. Ajá. ¿Qué significa cacique? Claro, cacique, lo que pasa... Claro, eso depende también de cómo los historiadores lo definen, ¿no? Cada historiador le da un significado, pero lo que todos coinciden es que cacique también es el cargo que tenía, digamos, en el Imperio Inca, incaico, ¿no? Había personas que tenían este tipo de rango, ¿no? Tipo nobleza, ¿no? Tenían, los caciques tenían, eran como señores feudales, ¿no? Tenían su, por así decirlo, ¿no? Su casa, sus esclavos, ¿no? O sus sirvientes, más que todo, sus sirvientes, ¿no? Tenían sus tierras, ¿no? O sea, Tenían, cacique significa Hombres de rey. poder. claro, yo lo compararía con un señor feudal de la Edad Media europea, porque tenía más o menos lo mismo, ¿no? Tenían los mismos privilegios, ¿no? Tenían tierras, tenían casa, tenían gente, tenían, ¿no? Sus cultivos, ¿no? Tenían también, como dijo el Soldevilla, ¿no? También tributo, tenían, ¿no? También tenían ¿no? sus temas económicos ahí, ¿no? Favorables. Entonces yo diría eso, ¿no? Más que, yo diría eso, ¿no? Es como lo que ahora diríamos, ¿no? Bueno, yo lo compararía con el señor feudal por eso, ¿no? Tenía sus propias posesiones, ¿no? Posesiones que hacía que sea rico, ¿no? Generalmente una persona rica, con poder, ¿no? Que no le faltaba nada, que vivía cómodamente. Ujú, los caciques. Como también se dice que Tupac Amaru también fue descendiente de un cacique, ¿no? Si no me equivoco, hijo de un cacique. Así que yo diría eso, ¿no? Es decir, en el caso de Santa Cruz, él descendía de un cacique importante que vivía cerca, ¿no? La zona aledaña al lago Titicaca, como dijo la historiadora. Entonces, si su abuelo era un cacique, ¿no? Y, ¿no? Su mamá también descendía también de una, ¿no? También descendía de un cacicazgo. Su madre descendía de un cacicazgo indígena, si su papá era criollo, ¿no? O sea, hijo de español y también, ¿no? Indígena. Entonces, digamos que podríamos decir que tanto dentro de la comunidad española como dentro de la comunidad indígena latinoamericana en ese momento, pues tenía cierta nobleza, ¿no? Como el Inca Garcilaso de la Vega, que también era hijo de una princesa inca, y su padre un español también general, ¿no? De alto rango. Entonces, digamos que Santa Cruz no era un militar pobre, ¿no? Descendía de la nobleza indígena y también de una forma tenía sangre, no, blanca, peninsular, de español. Y lo más curioso es que en sus registros legales figuraba como español, ni siquiera como criollo, ¿no? Porque el español en el virreinato tenía, hay que ser sincero, tenía más privilegios, podía ser una autoridad. Y un criollo nunca iba a llegar al mismo nivel social, y incluso laboral o militar que un español nació en España, ¿no? Por eso que Santa Cruz, si se dieron cuenta en el video, dicen que antes estaba del lado de los realistas y luego o sea, con los españoles, ¿no? Defendía el virreinato de la época de la independencia, pero luego se va al bando de los patriotas, ¿no? De San Martín, ¿no? De los caudillos que luchaban por la independencia de, ¿no? los países de Latinoamérica, porque se da cuenta que, más bien, a pesar de que figure como un español legalmente, las personas lo veían y decían que era un indígena. Había mucho el racismo de los, ¿no? De los otros militares, otros sujetos de alto rango. Por eso es que al final él decide, ¿no? Irse a la milicia patriota porque sabe que ahí va a poder ascender, y llegó hasta general, ser general, ¿no? Incluso mariscal, si no me equivoco, ¿no? Llegó a rangos altos que nunca hubiera logrado en el ejército español, ¿no? De los realistas. Entonces,
Es un dato interesante, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Como él mismo buscó, era muy astuto para ver cómo podía ascender, ¿no? Cómo podía beneficiarse y tener más poder, ¿no? Ser un militar con más rango y luego incluso ser un protector, ¿no? Casi como un presidente. Entonces, eso yo diría, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta, ¿no? No sé si comprarán el libro, si por ahí verían un videito, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta más, si no, para ya ir al break? No, Miss. Ajá. Claro, ahora si queremos ver la definición exacta lingüística de que así que vamos a buscar, porque siempre hay una definición, ¿no? Más lingüística. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? A ver si nos da significado en quechua en todo caso, ¿no? Mm. Gobernante o jefe de una comunidad o un pueblo de indígenas. Claro, como un señor feudal, no era jefe de una comunidad o pueblo de indígenas americanos, ¿ok? Ajá. Tenía un tipo de poder, era como el jefe de una comunidad indígena, por así decirlo, ¿no? Como el señor feudal, que era jefe de sus tierras, ¿no? De la comunidad de campesinos que vivían ahí. Eso yo diría, ¿no? Así que, sí, el siguiente bloque de asistencia. Así que, chicos, ya vamos al break porque ya son las 20:22, 2 minutos nos hemos pasado. Así que nos vemos en la siguiente bloque de ejercicio, ya saben, ¿no? De ejercicios de historia en este caso, ¿no? Responder preguntas en base a textos de historia sobre el tema de la clase de hoy, ¿no? Así que, bueno, nos vemos en el siguiente bloque. Ujú. Vayan a su break. Ya, Miss, gracias. Ujú. Bye, Miss. Ay, ya nos vemos.